Hablale. ¿Qué le querés decir? Señor de prominente boca, con incontinencia verbal. Usted no sabe con quién se está metiendo, porque el que se mete con la escaloneta se mete con su mamá. ¿Queda claro? Si limpiaste a los jugadores argentinos del Paris Saint-Germain, vas a estar en problemas. Y Messi se va a tomar revancha. Aparte, no estás bien, querido. Jovencito, no estás bien. Dejaste pasar la chance del Real Madrid. Ahora te haces el guapo frente a la escaloneta. Mbappé, revisa tu manera de actuar. Me parece que estás por el camino equivocado. Solo una cosita te digo. Por ahí la Argentina no compite con equipos europeos. Ahora Mbappé, ¿a quién le ataca los tiros el Dibu Martínez? Al 4 de Godoy Cruz de Mendoza, con todo respeto. Al 5 de Chaco Forever. Totalmente. Al 5 de Chaco Forever. Antes decía que el arco de Buki de arriba era más grande que el arco. ¿A quién le ataca? ¿A qué delantero se enfrenta el Cuti Romero? Bien que ahora te diste cuenta de lo importante que es atacar en Europa. ¿A qué defensores se enfrentan los delanteros argentinos? La competencia Mbappé. Te quiero cara a cara en el Mundial. No, eso era lo que no quería. Y ojalá que sea en octavos de final. Eso era lo que no quería. No, gracias. Eso era lo que no quería. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 161 de nuestras sudamericanas pechadas legendarias en el día de la fecha. Y tras desatarse un escándalo intercontinental a raíz de las palabras de Mbappé, quien aseguró que el fútbol sudamericano no es competitivo en comparación al europeo, vamos a conocer esos periodistas, futbolistas en actividad y futbolistas retirados que le respondieron al astro francés. Señoras, señores, como siempre, el informe. Hace unos días, en una entrevista ofrecida a TNT Brasil, el futbolista que será el mejor pago del mundo encendió la polémica al declarar que tanto la selección de Brasil como la de Argentina no tienen el nivel de exigencia de las selecciones europeas. Anoticiados en esta parte del mundo de las palabras del francés, varios salieron a contestarle a Kylian Mbappé. Fabinho, quien fuera compañero del crack francés en el Mónaco, previo a la final de la Champions, se tomó un tiempito para responderle al atacante, expresando que tanto la selección de Brasil como la de Argentina clasificarían sin problemas en las eliminatorias de la UEFA. No escuché que había dicho eso, pero es diferente, ¿sabes? No es fácil. Tenemos que viajar 11, 12 horas para jugar ahí en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, que no es fácil. No sé si Francia ya ha jugado en Bolivia alguna vez, pero tenemos que ir ahí a jugar y no es fácil. Jugar en sitios como Uruguay, que es muy difícil también. Chile, lugares que no estamos acostumbrados y siempre es difícil. A lo mejor la calidad de los equipos de Sudamérica ahora no sea tan grande como aquí en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí, porque los equipos siempre pelean hasta el final, es muy duro jugar ahí, pero nada, Brasil y Argentina yo creo que si jugasen aquí en Europa también se clasificarían bien como primeros de grupo y nada, van al Mundial como uno de los favoritos también. Dibu Martínez. Otro que se tomó muy a personal las declaraciones de Kylian Mbappé fue Emiliano Dibu Martínez, que para no perder la costumbre salió a bancar a la selección argentina. Obviamente nosotros todos los americanos jugamos en Europa y cada vez que venía a la selección viajás 2 días de entre ida y vuelta, adaptarte de vuelta al diferente clima, no puedes entrenar mucho porque estás realmente agotado y eso también afecta cuando... No sé, un inglés va a entrenar con Inglaterra, a la media hora está en el predio entrenando y está descansado y gana 2 o 3 días de entrenamiento. Que al cuerpo técnico, cuando llegamos al predio, sabe y necesita que redescansemos porque la verdad estamos muertos de los viajes y eso también afecta mucho. Pero esperemos que este mundial cambie. Es decir, que tranquilamente una selección europea que juegue eliminatorias sudamericanas no necesariamente va a salir primera, digamos, le va a costar. Puede que sea en primera, pero que vayan por primera vez a Bolivia o Ecuador afuera o Colombia, vamos a ver qué tan fácil es para ellos.
Lautaro Martínez. El Toro Martínez fue otro de los integrantes de la escaloneta que mucho no se bancó las palabras del Donatello del PSG. Veamos qué dijo al respecto. Mbappé justamente habló de esto. ¿Coincidís con ese análisis? Él dijo como que en Sudamérica todavía no había el nivel de organización que hay en Europa con respecto a las eliminatorias, que en Europa probablemente son más difíciles. Por ejemplo, habló Fabinho hace poco y dijo, bueno, yo creo que Argentina y Brasil, si juegan eliminatorias europeas, salen primeros. Bueno, la verdad que sí, escuché lo que ha declarado, pero nosotros nos enfocamos en lo nuestro. Pero sí que Argentina y Brasil tienen jugadores de muchísima jerarquía, de un gran nivel y como te dije antes, Brasil también tiene un plantel donde la mayoría de los jugadores juegan en Europa, entonces me pareció una declaración que no fue justa, pero bueno. El Loco Abreu. Montenegro Galeto. Silas, Montenegro, Silas, Abreu, y es gol de Abreu, es gol de Abreu, es gol de Abreu, 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 Abreu. Pese a no ser ni argentino ni brasileño, el Loco Abreu no fue indiferente a las declaraciones de Kylian, enrostrándole los logros de la Celeste y además mandándolo leer Wikipedia. Encima y otra cosa en medio temporada. Diciendo cosas distintas. ¿Cuántos títulos tiene Francia? Dos. Ah, ¿y cuánta Eurocopa? Varias, pero no me ¿Por qué? acuerdo. 15 no. ¿Pero por qué? No, bueno, porque hoy tiene dos mundiales. caliente. Está enojado, está más caliente que Ahora el empecé a... Está bien, pero habla que en el último tiempo eso fue... mar. Igual, tiempo Seba, a ver, ¿Qué vos decís que Francia no es más que Uruguay? ¿Y no es más que Argentina? ¿Y no es más que Brasil? ¿El último tiempo? El último tiempo, llevamos el último tiempo. Último tiempo sí, pues salió Y campeón. bueno, está listo, es la pregunta que me hizo el conductor. No, pero el último largo tiempo no. No, el último tiempo. No me la modifique como el negro cuando la lleva para... Si es El corto, último tiempo. A ver, Si es corto el tiempo, sí. Francia no era un seleccionado grande, de hecho no sé si es un seleccionado grande. No estaba a la altura de Alemania. Uruguay es un seleccionado grande, Argentina es un seleccionado grande, Brasil es un seleccionado grande. Claro que sí. Ahora, lo que habla Mbappé es de este último tiempo como Hoy es una las potencia. cosas resultaron. A ver, Hoy es una potencia Francia. hoy Francia tiene al menos 2 de los 3 mejores jugadores Igual, del mundo. y por eso Aparte jugó 98 jugó la final y salió campeón del mundo. 2006 jugó la final y perdió contra Italia el día del cabezazo de Zidane. está claro. En el 2018 campeón del mundo. La prensa. Los medios de comunicación argentinos también se hicieron eco de las declaraciones de Mbappé, dejando más de un concepto interesante, como el de Ariel Senosiain. Una cosa son los equipos y otra cosa son las selecciones. Yo sé que el último mundial, Brasil debió llegar más lejos. Y ya con uno ya estaba. En el último mundial, Argentina era un desastre absoluto institucional ni siquiera institucional, era un desastre en el día a día. Entonces no había manera que ese equipo compitiera. También había una Uruguay fuerte. Si vamos al anteúltimo mundial, bueno, hubo 2 semifinalistas sudamericanos, hubo un finalista sudamericano. Yo no sé si es tan así como... A ver, ¿qué quiere decir? Lo que pasa es que cuando hablamos de la diferencia de Europa y Sudamérica, nos referimos a los equipos, no tanto a las selecciones. No, para mí lo voy a decir claramente, para mí esta es una frase típica de la soberbia europea. Si bien es cierto que la gran mayoría de los periodistas salió a defender el nivel sudamericano, hubo excepciones como las de Guido Gleit que coincidieron con el astro galo. ¿Para qué quiere decir algo antipatriota? Sí, sí. Ahí está, ese problema. Llevamos todo al patriotismo. Dejemos de pensar que el dulce de leche, que la virome, que la 9 de Argentina julio. solamente, está hablando del fútbol sudamericano. Bueno, sí. hablemos del fútbol sudamericano. Tiene razón. Estamos a años luz de Europa, lamentablemente, y yo agarro. ¿Cómo años luz? Los últimos 8 Años luz de Europa. Yo veo. Están en el trío de Argentina. Para que no sería lo que son sin nosotros. Yo agarro Están los equivocados. últimos 8 finalistas de mundiales. 7 europeos. Sí, Un sudamericano. sí. Y que la ventaja que tienen Es un dato que juegan. Pero Selecciones sudamericanas. ¿Sabés que estoy tentado a responderle como le respondería a Luca Beltramo, no? Responda. ¿Cuántas europeas entran? De 32. Voy del lado de Luca Beltramo y de sería? Julito Pavoni. Me pongo en el medio. ¿Se imaginan que voy a decir no? No tienen ni idea. No tengo ni idea. Te la llevas por el lado boca arriba, ¿no? Y si Mbappé le preguntan quién es el mejor del fútbol argentino.
que Mbappé va a mirar las ligas argentinas, las copas argentinas, y va a decir... Pero él no habló de Liga Argentina, ¿eh? ¿Cómo? Mbappé lo que plantea es la... No. Guido se está llevando por los últimos ganadores de los mundiales. Claro. Finalista, ni siquiera finalista. Que el mejor del fútbol argentino es Boca, porque en los últimos tiempos fue el que más copas ganó. Bueno, pero hay una tendencia. Yo no dije una final. Yo estoy diciendo 4. Bueno. Y te digo más, hay algo que tiene razón ellos. Argentina tiene un solo partido importante por eliminatoria. Pero no. ¿Qué Brasil? No, por favor. ¿Qué Brasil? Eso no es verdad. Y Uruguay un poco. No es verdad. Nada más. Multiplicarlo por 2, pues juegan de local y de visitante. Bueno, 4 y ellos juegan contra Macedonia, Gibraltar. Perdón, ¿y Colombia? Y la Eurocopa. Pero mira la zona de... Y la Eurocopa. Perdón, Uruguay no es importante. Países. ¿Qué Uruguay no es importante. Pero Colombia es importante. Andá a jugar con Ecuador de visitante, viejo. No, por favor. Anda al centenario. Anda a enfrentar a Colombia en la vamos a poner los huevitos sobre la mesa. Barranquilla. ¿Quiénes son los candidatos a ganar el Mundial? Aparte hay Francia, otro tema. España, No, Inglaterra, Bélgica. Hay otro Argentina tema. y Brasil Hay otro tema. Argentina y Brasil. ¿Cómo Argentina y Brasil no? Hay otro tema. ¿Cómo Brasil no? Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones. Así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias. Hasta la próxima. Chao.